buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Fundación Pons el haber invitado a la DGT a esta jornada y, bueno, personalmente pues me hace especial ilusión estar esta tarde con todos vosotros aquí. Os conozco a muchos de vosotros al cabo de muchos años. Tomo como un piropo eso de ser una nueva gloria, pero bueno, no es del todo cierto. Yo aterricé con Ramón. Un día me llaman y dice, oye, Javier, tienes que venir 1 de febrero del año 2006. Estaba yo en Recursos Humanos allá en la DGT y me dijo, oye, vente aquí a ver si me ayudas al permiso por puntos. Me pasa la ley, 3 artículos. Y dice, y esto entra en vigor dentro de 5 meses. Ostras, yo empiezo ya a ver aquello y digo, espérate que yo me vuelvo a personal, que estaba más tranquilo. Aquí, tú en aquel momento tienes que aprender todas las infracciones, quién quitaba puntos, quién no. Había cosas que la ley no decía nada. Los ciclistas, 2 años estuvimos quitando puntos a ciclistas, ¿no? Aquí, hasta que dijimos que no, joder, que no quiero. Bueno, aquí ya había cosas rarísimas, pero había una que empezaba a ser surrealista y que demuestra que muchas veces el BOE se lo traga todo. Dice, los conductores podrán consultar su saldo de puntos a través de Internet. Año 2006, hoy en día todos hablamos de que tú puedes ver los puntos en el móvil y todo esto. El año 2006, los Nokias aquellos. Y claro, yo decía, joder, pero vamos a ver, ¿cómo va a poder un conductor conocer su saldo de puntos real si tardamos 2 años en resolver un recurso de alzada? Parecía un poco de chiste, ¿no? Todos los días el pobre ciudadano consultando, habré perdido hoy 3 puntos, será mañana, no lo sabías. Es verdad, el permiso por puntos trajo, entre muchas ventajas, otra que fue la reforma del procedimiento sancionador. Bueno, me gustaría hablar de perspectiva de futuro, pero claro, es que llevamos toda la tarde aquí hablando y uno va apuntando anécdotas. Algunas eran disgustos que no decíamos a pera. Porque él estaba muy ilusionado con el permiso por puntos y claro, cualquiera le decía, espera, ya tenemos un ayuntamiento que ha quitado puntos. Coria, Cáceres, primer ayuntamiento del país que quitó puntos. Bien. O sea, primero, el sistema informático funciona, primera gran noticia. Pero, joder, ¿cómo ha sido Coria? Al día siguiente nos llama la jefa provincial de tráfico de Cáceres. Oye, Javier, hay que dar de baja los puntos que hemos quitado. ¿No me estás contando? Si estamos todos contentos con esto. Y dice, no. Era el jefe de la policía local de Coria, hoy ya jubilado, felizmente, que estaba haciendo pruebas a ver si podía enviar puntos y se ha quitado 6 puntos haciendo pruebas. Eso no lo sabías, espera. Luego, bueno, en esos primeros meses había cosas graciosísimas. El primer canario que perdió todos los puntos salió en el telediario, ¿eh? Todos los medios de comunicación informaron ese día del primer canario que perdió los puntos. También de la primera mujer que perdió los puntos, una chica de 18 años de Ciudad Real, conductora novel, iba con su ciclomotor, no sé si era Tomelloso, un pueblo de estos. ¿Qué pasa? Se salta el stop, no obedece a la gente, con 8 puntos, te has quedado sin permiso, chica. Fue la primera que lo perdió. Bueno, ha salido antes la referencia al libro de 5 años. En los próximos días se os irá repartiendo. Algunos yo sé que lo tenéis, otros no. Cuando se cumplieron 10 años, el año pasado, elaboramos una continuación sobre el permiso por puntos, los 10 años. Los próximos días va a estar en Internet y también se va a ir repartiendo. Y la verdad es que ahí fue un trabajo que hemos hecho todos en la DGT, la gente de normativa, los compañeros de conocimiento vial, y aquello un poco estábamos obligados porque veíamos que ya quedábamos pocos de la primera etapa, con lo cual teníamos obligación moral de hacerlo. Bien, y dicho esto, a modo de anécdotas, y perdonad que me haya extendido, es momento de hablar un poco de futuro. Bueno, vamos a ver, en primer lugar, vamos a ver cuál es el punto de partida. Hemos visto la situación en el año 2005, en el año 2006, no había nada, había que construirlo todo. Bueno, hoy ya yo creo que lo primero que hemos visto es, hombre, ya tenemos una casa que hemos construido y ahora lo que es necesario es mejorarla entre todos, pues para que esta gran herramienta siga manteniendo efectividad. Y para eso el contexto, sobre todo en cuanto a cifras, no es especialmente positivo. Precisamente por eso, si hubiéramos seguido rebajando las cifras, a lo mejor no haría falta plantearnos modificar el permiso por puntos. Pero como no estamos en esa situación, llega el momento de acometer algunos cambios.
Hemos hablado de lo que sucedía, de lo que se hizo hace 10 años, 11 años. Algunas enseñanzas nos van a valer, otras no. La sociedad de hoy no es la misma, han cambiado muchas cosas, algunas para bien, otras para mal, pero intentaremos coger todas las enseñanzas buenas y otras que probablemente ya tengamos que actualizar. ¿Qué fortaleza tiene el sistema? Hombre, la concienciación de la mayoría de los ciudadanos hoy en día no es la misma que hace una década. Curiosamente, en una de las últimas encuestas que se han hecho, se decía que todavía el 70% de los conductores estimaba que el permiso por puntos era una herramienta útil para mejorar la seguridad vial. Creo que los datos son del año pasado, o sea, 70%. Cuando se puso en marcha el permiso por puntos era el 80%. Hombre, algo que en 10 años se ha mantenido en esas cifras con todo lo que ha pasado en este país, pues es que no habrá sido tan malo, ¿no? Y yo creo que los conductores aquí es una fortaleza. Los medios de comunicación también. Yo creo que el discurso comunicativo de hoy no es el que había hace unos años. Las administraciones públicas, los ayuntamientos, fundamental, ya se ha hablado de la labor de los ayuntamientos. Claro, se ha hablado mucho, pero luego había que enchufarlos, uno a uno, ayuntamientos. Hay 8.200 ayuntamientos en este país y había que ir enchufándolos, en algunos casos con sangre, y bueno, en algunos casos es verdad que los fiscales en algunas provincias tuvieron que dirigirse atentamente y amablemente al alcalde para decir que qué pasaba con los puntos. Han ido entrando y yo creo que ha sido un elemento muy importante. También, lógicamente, la clase política, que consiguió dotarle de la importancia que tiene y que ahora es la que ha vuelto a ponerlo en el discurso. Ha sido el ministro el que ha dicho hay que revisar el permiso por puntos, con lo cual esto empieza otra vez a coger carrera. Claro, y dos elementos también a tener en cuenta que no había en el año 2005 ni en el año 2006. Leche, que tenemos un código penal con delitos contra la seguridad vial. Joder, si hubiera esto habido hace unos 10 años, pues esto hubiera sido a lo mejor más fácil. Y también una fiscalía de seguridad vial, ¿no? Estos son elementos fundamentales para ir tapando los huecos que no podemos por vía administrativa, ¿eh? Estos son elementos a tener en cuenta. ¿Qué dificultades tenemos? Pues yo creo que a lo mejor lo más importante es que el ajuste es cada vez más fino. Lógicamente, según te encuentras en unas cifras de siniestralidad pues más bajas, antes se hablaba de que estamos en el 5º país del mundo, pues bajar cuesta. Tienes que ir ya hilando cada vez más fino. Ya aquí el objetivo ya no son tantos los 30 millones de conductores, que sí, que lo siguen siendo, como ir a aquellos sitios donde vas viendo que las infracciones siguen causando una importante siniestralidad. Algún dato, algunos ya creo que los había comentado Sara al principio. Lo del 70% de los conductores que lo consideran positivo todavía. El 25% de los conductores ha perdido al menos un punto. O sea, que si somos 80, 20 de vosotros ha perdido al menos un punto. Y eso yo no he sido, de los 20 que habéis perdido al menos un punto, 10 han sido por excesos de velocidad. Con lo cual aquí ya vamos viendo. Claro, cuando el permiso por puntos pierde este efecto mediático que tenía en las primeras épocas, la realidad del permiso por puntos es cuando recibes una atenta notificación de tu ayuntamiento o de la DGT y te dicen, ha perdido usted 2 puntos, 3 puntos. Ahí es cuando tú y tu círculo íntimo dices, leche, si es que esto del permiso por puntos era verdad. No era algo que se inventaron los medios de comunicación, es que estoy perdiendo los puntos. Y ahora ya sí, vas a internet y ves los puntos perdidos con ese gran procedimiento abreviado. De todos estos que han perdido puntos, el 8,6% de los conductores han perdido puntos por 2 o más sanciones. Cuidado, aquí ya empezamos a ver un subgrupo de conductores que no es que un día hayan cometido una infracción, sino que empiezan a ser lo que llamamos reincidente de alguna manera. El 0,7% de los conductores se ha quedado sin permiso en estos años. Algunos lo han recuperado, otros no. No sabemos los que no han recuperado si es que algún día han tenido que visitar el juzgado por un delito de conducción sin permiso o qué habrá sido de ellos. Pero ya casi el 1% de los conductores se ha quedado sin permiso. Y luego lo que comentábamos, casi la mitad de los puntos han sido por exceso de velocidad, lo cual aquí nos da una clave muy importante de cuáles son las infracciones que más puntos te traen. Como no quiero extenderme y tenemos que hablar un poco de
bueno, y todo esto, sí, vamos a hacer cambios, y esto, ¿cómo lo ordenamos un poco? Los cambios ya se irán viendo, ya se entrará en los detalles cuando llegue el momento, pero evidentemente si tú coges el permiso por puntos y lo diseccionas, empiezas a ver las partes más importantes del sistema, que son sobre las que tendremos que trabajar y analizar si las dejamos como está o hacemos algunos cambios. Evidentemente, el corazón del sistema son las infracciones, el llamado catálogo de infracciones por las que se detraen puntos. Aquí el análisis va a ser claro, es decir, bueno, en el año 2017, ¿qué infracciones están asociadas a accidentalidad y deben de estar dentro del sistema? Yo personalmente creo que cuantas menos sean y sean más claras, es mejor. Hay algunas que son un poco extrañas y que tampoco sé por qué se pusieron, pero bueno. La manipulación del tacógrafo por parte del conductor, 6 puntos. Dices, joder, esto no sé cómo atentará a la seguridad vial, pero está. Y sigue estando desde al cabo de los años. Probablemente está, a lo mejor hay que replantearse si merece la pena que esté o no. Oye, que a lo mejor el Ministerio de Fomento nos dice que es fundamental y se mantiene. Pero bueno, es un poco chirriante. Otra que seguimos manteniendo, tirar colillas o elementos que puedan producir incendios. Dices, joder, pues esto debería ser un delito medioambiental, pero no me casa mucho que vaya contra la seguridad vial. Bueno, es verdad, empiezas a analizar el catálogo actual con 21 infracciones y es verdad que ves algunas que habrá que pulir. En algunos otros casos, este análisis nos debería hacer la reflexión de si el mantenimiento de la detracción de puntos ahora es la adecuada o hay que hacer algún cambio. Por ahí ya se habla de el poner el punto de mira, velocidad, teléfono móvil. Bueno, pues por algo habrá que empezar. Ahí habrá que analizar si es así o no. Cuando hablamos de accidentalidad, claro, en las administraciones con competencia siempre lo asociamos a accidentalidad asociada a víctimas. Yo me temo que, por ejemplo, distracciones, ese conjunto tan amplio de distracciones, y que luego hablamos de que no, es que las distracciones la mayoría son teléfono móvil. Bueno, luego habrá que echar cálculos realmente de cuántas de las distracciones son debidas a teléfono móvil o a cuántas no. Pero a lo mejor en una infracción como la de teléfono móvil, lo que tendríamos que empezar a tener en cuenta no solo son los accidentes con víctimas, sino accidentes que no tienen víctimas. Y aquí sí que la información que manejamos las administraciones es más incompleta. A lo mejor ahí tendríamos que llamar a las aseguradoras y decir, oye, ¿cuántos alcances tienes tú en el ámbito urbano en los que al final el conductor te dice, no, es que me distraje porque estaba mandando un WhatsApp o es que estaba consultando a ver cómo va el partido de fútbol? Esto es un elemento que también tendremos que tener en cuenta. Otro bloque para cambios, los cursos. Ya se ha comentado aquí. Pero curiosamente, cuando se habla de los cursos, se pone el énfasis en el modelo de gestión de los cursos. A mí, sinceramente, eso me parece secundario. Yo creo que aquí la clave está en que los cursos sean útiles. El permiso por puntos fijaba que los cursos de recuperación de puntos eran el cauce de sensibilización y reeducación para los conductores. Y lo que tendremos que plantearnos es si en el año 2017 esto es así. Y me temo que aquí nos podemos llevar alguna sorpresa. Porque claro, cuando tú ves estadísticas y ves que hay conductores que han hecho 3 veces el curso de recuperación parcial de puntos por alcohol y que tienen varias sanciones de alcohol asociadas, es cuando te planteas que a lo mejor la respuesta del sistema no es la adecuada. A lo mejor aquí hay que empezar a considerar a esta persona como un enfermo y darle el tratamiento adecuado. Le podemos mandar a hacer el curso 1 o 10 veces, pero probablemente aquí no estaremos haciendo lo mejor desde el punto de vista de que esa persona no conduzca, que es nuestra competencia. Enlazando precisamente con esto, yo creo que otro de los elementos a tener en cuenta será el tratamiento a personas que, cuando uno ve las estadísticas y ves las infracciones, pues claro, vas viendo que el alcohol era un elemento fundamental para el permiso por puntos desde el año 2006. En los últimos años, a esas infracciones de alcohol se han sumado todas las políticas de control y de vigilancia de la presencia de drogas entre los conductores. España, lo queramos o no, tiene un problema muy serio de salud pública y hay muchos conductores que conducen habiendo consumido sustancias. Claro, en el año 2006
antes incluso de que hubiera código penal, pues la respuesta del sistema es, bueno, pues si usted tiene 1 o 2 sanciones por alcohol o, en su caso, por drogas, va perdiendo puntos, se va al curso, recupera, etcétera. Probablemente uno de los elementos a tener en cuenta en la reforma del permiso por puntos será ver en qué casos nos encontramos ante personas en donde esta respuesta punitiva no es la adecuada. Esta respuesta que estamos dando en vía administrativa o incluso en vía penal, probablemente hoy deberíamos dar una vuelta. Aquí, esta vuelta tendría que ser enganchando de alguna manera el permiso por puntos con una herramienta que también existe en el reglamento de conductores, que es la pérdida de vigencia por falta de actitudes psicofísicas. Es decir, cuando haya un conductor que veamos por algunos de los indicadores que tiene problemas médicos, da igual que le quitemos puntos o no, si lo que hay que hacer es tratarle de manera adecuada. Y ya digo, la competencia de la autoridad de tráfico es que ese señor no conduzca y que vaya al tratamiento rehabilitador correspondiente. Otro elemento a tener en cuenta, Europa. Aquí sí que tenemos mucha relación con nuestros colegas franceses, con Joël Balmain, por ejemplo, y bueno, pues es curioso porque los sistemas de permiso por puntos que ahora mismo hay en toda Europa, 23 países tienen ya sistemas, el último fue Portugal el 1 de junio del año pasado, con lo cual se está extendiendo como una herramienta ya comúnmente utilizada dentro de la Unión. Pues luego empiezas a ver cada país, y bueno, es una dispersión impresionante. En unos países quitas más puntos, en otros menos, en otros sumas. Hay sistemas simples y sencillos. Hablas en cambio con los alemanes y en una reunión que tuvimos el año pasado, una reunión con colegas de Francia, de Reino Unido, de Suecia, de Alemania, el colega alemán decía, es que ni yo mismo sé explicar cuál es el sistema que tenemos en nuestro país. Era complicadísimo. Y claro, le decíamos, bueno, y si tú no lo entiendes, los conductores alemanes dicen, no, el conductor alemán ya se vuelve loco. O sea, él va a la oficina administrativa correspondiente, le mandan de un sitio a otro, con lo cual yo creo que no infringe, aunque solo sea por aburrimiento, ¿vale? ¿Pero de qué se está hablando ahora mismo en Europa? Pues, por ejemplo, en Francia ya se está trabajando en el llamado permiso por puntos virtual, que lo que viene a hacer Francia, un país que está en el centro del continente, que recibe conductores de todos los países, dice, bueno, pues yo lo que voy a hacer es, con los sistemas informáticos que tengo hoy en día, Resper, Eucaris, registro a ese conductor y como ha cometido una infracción en mi país, le quito puntos y le aplico la misma legislación que si fuera un ciudadano francés, un residente francés. Esto es ahora mismo el gran reto que tenemos varios países, incluyendo España, de cara a futuro. Y la reforma del permiso por puntos seguramente debería también ya recoger esto. Esto es un elemento que cada vez están hablándose más a nivel europeo. En otros casos se ha ido ya a una cierta reciprocidad, Reino Unido e Irlanda, y bueno, se habla de que para un día podrá haber hasta un permiso por puntos europeo. Y luego también otro elemento, hablábamos, el conseller Jordi Jané hablaba al principio de innovación, de novedades. Yo creo que es importante y es bonito, porque claro, ahora cuando se hable de esta puesta al día del permiso por puntos, se hablará seguramente de, bueno, y si damos más puntos al buen conductor, y si... Vamos, el buen conductor tiene 15 puntos y ya no le hacen falta más puntos. A lo mejor ahora lo que hay que hacer a ese buen conductor es buscar estas medidas imaginativas para poner en valor que conduce bien. Lo primero a lo mejor es que las aseguradoras lo tomen como un indicador de que es un buen conductor. En algunos casos ya hemos avanzado, pero oye, a partir de ahí, más buen conductor, yo te lo voy a reconocer incluso en tu bolsillo, mal conductor, te lo voy a reconocer también en sentido negativo a través del seguro en tu bolsillo. Seguro u otros elementos, otras cosas que se puedan incluir en el debate. Bien, como ya es tarde, por mi parte nada más, y quería un poco hacer esta exposición de lo que nos espera en los próximos tiempos. Muchas gracias.